pero les muestro un par de ejercicios de dominio. ¿Qué quiero decirles? Que ustedes van a ver el teórico también y van a hacer ejercicios de práctica. ¿Sí? ¿Se fue entendiendo la idea? Sí, el teórico Obviamente, y vamos viendo ejemplos. íbamos viendo ejemplos, sí, íbamos viendo ejemplos. ¿Sí? Bueno, vamos viendo ejemplos y ahí vamos a empezar. A ver, esta es nuestra primera clase. Sí, a ver si ahora la voy a compartir. Ahí está. ¿Sí? Bien, acá se ve. Ahí. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera clase. Nuestra primera clase abarca, ¿sí? Si bien cuando estábamos con el profe Fuski empezaba con unos temas ya sea de límite, entonces nosotros vamos a empezar con una clasificación de funciones. Unidad número 1. Si ustedes también van al apunte de Moyor, también lo pueden encontrar con ese título. Clasificación de funciones es la unidad número 1. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos con la clasificación de funciones, lo tengo así, pero anoche veía que con el PowerPoint lo tenía en forma animada, ahora el pasárselo a PDF ya pardito. Cuando hablamos de la clasificación de funciones, nosotros vamos a estar trabajando con 4 tipos. ¿Sí? Uno, que va a ser las funciones que son de tipo escalares o las funciones vectoriales. ¿Sí? Tanto las escalares como las vectoriales, lo que yo tengo que recordar es que, ¿sí? ¿Qué me pueden llegar a preguntar? Bueno, función escalar, función vectorial, ¿qué tipo son? Son funciones que tienen una variable independiente, es decir, que le corresponde una variable independiente, de una variable independiente, ¿sí? Y después tenemos los campos escalares y los campos vectoriales, que son aquellos que, si ustedes se fijan, dice 2 o más variables independientes. ¿Sí? Entonces, como para conocer o separar la diferencia, con este trabajo con una sola variable independiente y con esta puedo tener 2 o más variables independientes. ¿Ambos? Vamos a empezar con la primera, que es la función escalar, ¿sí? Que es la que hemos trabajado siempre nosotros en análisis 1. Esta la conocemos de análisis 1. Recuerden que en análisis 2 le voy a ir agregando más contenido y le voy agregando, vamos a trabajar en R3, a diferencia que, como estábamos, o en R2, a diferencia de análisis. En este caso vamos a ver las funciones escalares de variables escalares. Tiene la forma analítica que dice que I es igual a f de x. Esto ya lo conocemos, ¿no? I fue igual a f de x. En donde I es la variable que es de tipo dependiente, es decir, depende de quién, de x. Y x es la variable independiente. ¿Sí? Si nosotros trabajamos, ¿sí? Dado un determinado conjunto X, ¿sí? En donde para la variable X se halla en función de Y, a ese conjunto X lo vamos a llamar dominio. ¿Sí? Y al conjunto Y lo vamos a llamar imagen. Esto, hasta acá no hay nada nuevo. Lo que tengo que tener en cuenta es que el conjunto X se haya incluido, ¿sí? ¿En qué? En R o en R1. ¿Sí? Y el conjunto Y también, que es de imagen, se encuentra también incluido en R1. ¿Sí? Entonces, cada elemento de Y pertenece en este caso a ese conjunto Y. Y cada elemento de X pertenece a qué cosa? A ese conjunto X. ¿Sí? Gráficamente significa que en un sistema de coordenadas X e Y yo voy a trazar una gráfica, ¿sí? En el, ¿qué cosa? En el plano, en donde cada uno de estos puntos va a estar formado por el par ordenado X. ¿Sí? ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Yo sé que el teórico es un poco denso, pero bueno, hasta acá lo importante es que se vaya entendiendo. ¿Sí?
Esto es lo que nosotros ya hemos visto, ¿sí? Nos estamos refrescando un poco. Entonces, vamos a ver cómo se hace o cómo se establece la definición simbólica, ¿sí? Dice que la función esta función se define en el dominio X, el cual está incluido en R y que tiene como conjunto, como llegada, ¿sí? También se halla en R. ¿Sí? Ese conjunto de llegada que hemos dicho, aquella imagen, esos conjuntos I, también se encuentra en R, es decir, de R en R. ¿Se Disculpe, profe, entendió? ¿puede repetir de la definición simbólica? Dale, la función f se define en el dominio X, incluido en R, con un conjunto de llegada en R. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? Sí, profe. Perfecto. ¿Sí? ¿Todos anotaron esa definición simbólica? Sí, profe. ¿Quieren? Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Vamos a ver cuando hablamos de funciones vectoriales. Las funciones vectoriales son aquellas funciones en donde a una variable independiente, ¿sí? A una variable independiente, le corresponde, ¿qué cosa? Un número real o un vector. En este caso, ¿sí? Tengo, por ejemplo, el vector y que va a tener componentes, m componentes. Fíjense en que acá dice m, es decir, i1, i2, hasta im, ¿sí? Por eso vamos a llamar al conjunto X, que es el del, ¿qué vendría a ser este conjunto X? Conjunto De Salida. partida. de partida. Lo llamamos conjunto de partida y al I lo llamamos conjunto de llegada. A ese conjunto de partida se encuentra incluido en R, ¿sí? Se halla en R1. Mientras que el conjunto de llegada se encuentra en RM. ¿Sí? ¿Qué representa esto? Analíticamente representa un sistema, ¿sí? Que va a estar formado de coordenadas, que va a estar formado de ecuaciones, un sistema de ecuaciones en donde va a tener, si ustedes observan, van a tener tantas ecuaciones como componentes tenga mi vector. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Fíjense en que I1 es igual a F1 de X, I2 es igual a F2 de X. ¿Sí? Es la relación de el conjunto de partida en función con el conjunto de llegada. ¿Sí? Si el vector tiene m componentes, voy a tener m ecuaciones. Y la otra característica que tiene es que tiene una sola variable independiente, que en este caso es X. ¿Se entendió? Me van diciendo si se entiende o no. Es decir, que para un valor, es decir, que para un valor de X, si lo observamos acá, ¿sí? Para un valor de X, que se representa en R1, ¿sí? Tiene como conjunto de llegada R a la M, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Un vector de M componentes. ¿Cómo se dice simbólicamente? Dice que la definición simbólica va a estar dada por la función, esa función vectorial f, esperen que se me quedó acá clavadito, esta función vectorial f se haya definido, ¿sí? En un dominio X, el cual está incluido en R, con un conjunto, ¿sí? De llegada en Rm. ¿Anotaron la definición? ¿Quiere que se las dicte? Sí, profe, ¿la podría repetir? Bueno, f, f es una función vectorial, la cual está definida en un dominio X, incluido en R1 o en R, con un conjunto de llegada en Rm. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo.
¿Dudas? Sí, perdone, no me queda claro qué es R en esta función. ¿Qué es lo que no queda claro? ¿Qué es R en esta función? Acá te está diciendo, por ejemplo, en R es el conjunto, ¿sí? En este caso R1, ¿sí? Estamos hablando de R1 de dimensiones. Eso es lo que te está diciendo. Te está diciendo, por ejemplo, I es igual a f de x, por ejemplo, en el anterior. En este caso vos podés decir que I es igual a f de xy, o un vector, ¿sí? Este es el conjunto de, en este caso, el conjunto de partida se halla en R de una sola dimensión X, es decir, para un valor de X, me está diciendo, para un valor de X, le corresponde como llegada un vector con M componentes. Eso te está diciendo. Ah, ok. ¿Y R serían los Entonces, reales, profe? O... Claro, claro, R son los reales, ¿sí? Nada más que acá te está diciendo, para un valor de X, está asociado a un vector, a tanto un vector con m componentes. Ya vamos a ver ¿Hay con, un con ejemplo gráfico? ejemplo, ya Ah, vamos a ver, ya vamos a ver con un ejemplo para que se logre interpretar mejor. ¿Sí? Yo les voy a ir colocando ejemplos y todo, no se preocupen. ¿Sí? Con ejemplos gráficos como para que se vean. Sí, miren, acá vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo gráfico. Por ejemplo, una función vectorial en R2, un ejemplo, ¿sí? Te dice que para un número real, por eso te dice R, ¿no? Para un número real de pares ordenados para un punto P de XY, ¿sí? En este caso, ¿sí? Se puede tener como imagen, ¿sí? Lo puedo representar de dos maneras diferentes. Si lo trabajo en forma paramétrica o si lo trabajo en forma vectorial. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Dado un par ordenado X e Y en R, ¿sí? En R, que estoy en el plano, entonces si lo trabajo en forma paramétrica, se simboliza mediante un sistema, ¿sí? De ecuaciones en donde X se halla en función de T y en donde Y se halla en función de T. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida en que le voy asignando valores a T, ¿sí? Voy a ir obteniendo distintos puntos en el plano. Acá tengo un punto, ¿sí? Que corresponde para un valor, en este caso en T, ¿sí? Yo le asigno un valor a T y me dice que X en función de T le corresponde tal punto, ¿sí? En este caso el punto P. Cambio el valor de T y lo que voy a hacer es voy a obtener otro punto, ¿sí? En el plano. De acuerdo a los distintos valores o las variaciones de T, voy a ir obteniendo distintos puntos en el plano. Que esos puntos en el plano lo que van a hacer es determinarme, ¿qué cosa? La trayectoria de una función o de una curva. Disculpe, Esa, profe, esa es la parte gráfica, digamos. Sí, una pregunta. En sí, ese caso, ya que la X y la Y dependen del punto T, ¿se vuelven variables dependientes? claro, estos dos se vuelven variables dependientes, dependen de T. T pasaría a ser la única variable que es de tipo independiente, porque dependiendo del valor que vos le asignes, al ir variando T, cuando vos vas variando T, va a ir cambiando el valor para X y el valor para Y. Vos al variar el valor de T, va a decir, bueno, mira, acá tengo este puntito. Al ir variando T, bueno, mira, acá forma este otro. ¿Sí? Está dado por esta función f y g. Entonces, al ir cambiando eso, va a ir obteniendo distintos puntos en el plano que van a marcar, ¿qué cosa? La trayectoria de una curva. ¿Sí? Si lo trabajo en forma paramétrica. ¿Sí? Ahora, nosotros generalmente lo vamos a trabajar en forma vectorial. ¿Sí? En donde la resultante, esa R de T, está dada por, si ustedes se fijan, dos componentes, ¿no? Tengo una que es f de t y la otra componente que es g de t, ¿sí? T sigue siendo la variable independiente, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, trazamos, ¿sí? Obtenemos el punto P, ¿sí? En el plano X e Y lo que hago con este vector es trazar un vector que va desde el origen hasta ese punto, ese vector,
Y en la medida en que yo le asigno valores a t, que va cambiando ese t, ¿sí? Lo que voy a ir haciendo, voy a ir obteniendo distintos vectores de movimiento, ¿sí? Y todos esos vectores que yo obtenga, lo que hace es me va a ir marcando, ¿sí? Diferentes puntos, permitiéndome así establecer una curva, ¿sí? O la trayectoria de una curva. ¿Se entiende? ¿Se fue entendiendo más o menos? Sí, profe. Las funciones vectoriales, vos acordate que, entonces, en definitiva va a estar dada por, para un número real, ¿sí? A cada número real que vos asignes en R, ¿sí? Podés tener como imagen, ¿sí? Un par de números reales, si lo estás trabajando en forma paramétrica, ¿sí? Un par de números reales si lo ves como forma paramétrica. O podés tener como imagen un par, ¿sí? O un vector de dos componentes, en este caso, un vector, si lo trabajas en forma vectorial, ¿sí? O obtenés un punto si lo trabajas en forma paramétrica, o obtenés un vector si lo trabajas en forma vectorial. ¿Estamos? Este era el que yo tenía, que se veía todo con movimiento. Bueno, acá no veo nada, ningún movimiento. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Vamos a ver ejemplos y, como les dije, vamos a estar trabajando en forma vectorial, ¿sí? En la forma vectorial, por ejemplo, en este caso, yo digo que la resultante, ¿sí? Va a estar dada por, voy a tener la función x por, ¿qué sería esto? ¿Se acuerdan qué es esto? ¿Cómo se llamaban? I, J. Versor. Versores. Muy bien, son los versores. Los versores que tienen valor de, ¿cuánto es el valor del versor? Es 1, 0. Es 1, que me permite a mí establecer qué cosa, la dirección de un vector. ¿Se acuerdan los versores? Entonces, yo tengo la resultante que va a estar formada por, ¿sí? X por el versor Y más Y por el versor J. En donde X le corresponde la función 2t, ¿sí? Por el versor Y. Y en donde Y, en este caso, está formado por, o le corresponde la función t cuadrada, ¿sí? Y multiplicado el versor J. Esto es un ejemplo en R2, ¿no? Entonces, lo que primero tenemos que hacer es trazamos una tabla de valores, ¿sí? En donde, en la medida en que le vamos asignando distintos valores, ¿a qué cosa? A esa variable t, ¿sí? En la medida en que le voy asignando valores a t, ¿sí? Voy obteniendo, ¿qué cosa? Esa resultante que va a estar dada también, que me va a identificar cuánto vale cada uno de los versores, ¿sí? De esta manera vas a ir obteniendo distintos puntos, a ver si me marca, distintos puntos, que vamos a partir desde el origen hasta esos puntos, dependiendo de los valores de los versores, ¿sí? En la medida en que va cambiando t, ¿sí? Voy a tener distintas resultantes, y entonces al unir todas esas resultantes voy a tener una curva, que esta curva me marca, por ejemplo, la trayectoria de una partícula, ¿sí? Esto después, luego se los paso en PowerPoint, lo tenía todo animado para que ustedes fueran viendo en la medida en que iba cambiando los distintos valores de t, cómo yo iba obteniendo los distintos puntos, ¿sí? A los cuales a cada uno de esos puntos voy a trazar un vector que va desde el origen hasta dicho punto, ¿sí? Y me va a permitir así marcar la trayectoria de la curva. Sí. Ah, bien, bien. Bien. Vi que tenían, me pensé que tenían. ¿Se va entendiendo hasta acá o está complicado? Me avisan si se va entendiendo o no se va entendiendo nada. No, profe. Por mí sí, profe, se están entendiendo. Todo bien, ¿Seguro? también, profe, un lujo. Bueno, me van diciendo, porque bueno, cualquier cosa me indica, ¿sí? Bien. Disculpe, Ahora profe.
Sí, ¿Cómo le vamos dando los valores a I, J? claro, esos son distintos valores que va tomando estos son los valores que va tomando el versor, ¿sí? Automáticamente. Por eso, vos agarrás lo que vos tenés que ir asignando son los valores a t, ¿sí? ¿Cómo va tomando estos valores? Dependiendo de que vos esto lo reemplazás en tu función. ¿Te das cuenta? Mira, vas a agarrar y voy a decir, para t que vale 2, ¿sí? Cuando t vale 2, vas a ir a reemplazar esto vale i vale 1 y j vale 1, ¿sí? Entonces, para t que vale 2, va a ver que va a cambiar un valor ahí en 2t y va a cambiar un valor en t al cuadrado. Y eso es lo que te va a ir dando, Ah, perfecto, profe. Perfecto. ¿sí? Bien. Bueno, acá también tienen otro ejemplito, ¿sí? Que está dado por la función r de t, en donde tengo x, en este caso la función está dada por x, ¿sí? Con el versor y más y con el versor j, en donde a x le corresponde, fíjense en la función, 3 más 2 seno de t, ¿sí? Recuerden que siempre la variable con la que estoy trabajando, ¿sí? La variable independiente es t, ¿no? Es la que va a ir cambiando y la que me va a ir determinando qué cosa, los distintos valores en la resultante, ¿sí? En la medida en que le doy, asigno valores a t, cambio los valores en la resultante. Eso es lo que estoy haciendo, ¿sí? No sé si se entendió esta tablita. Le asigno un valor a t y voy y le reemplazo en la función. Y ahí voy a obtener, fíjense, ¿cuánto vale 2t por el versor i más t cuadrado? Eso es lo que yo obtengo acá, ¿sí? Obtengo el valor de la resultante, ¿sí? Y ese valor de la resultante es el valor que me va a determinar los distintos puntos. No sé si fui claro o no. Sí, profe. ¿Seguro? Sí, Bueno, profe. bien. Sí, profe. Bueno, lo mismo pasa con la función, en este caso, el ejemplo de la función 2. Después se lo voy a pasar como PowerPoint porque ahí ustedes lo van a poder ver mejor. Estaba todo animado acá en PDF, obviamente no lo puedo ver. Tengo 3 más 2 por el seno de t, ¿sí? Esa es la función que le va a corresponder para x, y la función que le corresponde para y es 2 más el coseno de t, ¿sí? Esa es la función de ni. Entonces, nuevamente, en la medida en que le voy asignando valores a mi variable independiente t, voy a tener distintos valores para la resultante. Va tomando distintos valores en la resultante, ¿sí? Permitiéndome a mí, ¿qué cosa? Podemos observar que lo que me traza acá, fíjense en la trayectoria de la función que tengo. ¿Se dan cuenta? Esto después se los muestro para que lo vean animado, se entiende mucho mejor. Se va viendo cómo va tomando distintos valores. Bien, ahora, esto es en R2, ¿sí? Fíjense, es un ejemplo de las funciones vectoriales en R2, ¿sí? Esto es en R2. Ahora, ¿qué pasa con esas funciones vectoriales en R3? En R3 es una generalización del R2, ¿sí? Donde nosotros ahora, en vez de trabajar, ¿sí?, con un sistema como teníamos en R2, que decíamos X e Y, ahora vamos a trabajar con un sistema de 3 ecuaciones que son X, Y y Z. Todo, como pueden observar, también se halla en función de la única variable independiente que es la t, ¿sí? Entonces, cuando yo trabajo en R3, la función vectorial, es decir que a un número real, ¿sí?, para un número real, puede tener como imagen a un número real, en el caso este que va a estar formado por, recuerden, X, Z e Y, ¿sí? Y esta es la proyección después de X negativo. Tenemos, el sistema va a estar dado, ¿sí?, por el eje X, por el Z y por el Y, ¿sí? Entonces, lo podemos expresar, la imagen, la podemos trabajar de manera paramétrica, ¿sí?, obteniendo de esta manera una ecuación que va a decir X, Y y Z, o bien en forma vectorial,
cómo lo hacíamos en R2. ¿Sí? En este caso, en R3 vos estableces, por ejemplo, para un punto determinado para X y Z, ¿sí? Estableces, fíjate, para X y Z, marcas ese punto partiendo desde el plano, marcamos ese punto, ¿sí? Que me va a dar una determinada altura en el espacio, y en la medida en que voy obteniendo todos esos puntos cuando cambio Z, esta es la continuación, ¿no? Voy obteniendo esa función en la medida en que cambia T. No sé si fui clara o no. A ver, creo que no. Miren, dice para X que se halla en función de T, para Y que se halla en función de G de T y para Z que se halla en función de H de T. Es decir, para un determinado punto, en este caso el punto se llama M, que le corresponde como coordenada un valor en X, un valor en Y y la altura en Z. Y nosotros vamos a trabajar mucho con esto, y la altura en Z. Entonces, para los distintos valores que le voy asignando a T, voy a tener distintos puntos, ¿sí? Todos esos puntos me van a marcar a mí en la trayectoria de la función, ¿sí? La trayectoria de la función en el espacio. Más o menos, en este caso, si es paramétrico. Y en el otro caso, en el caso de hacerlo vectorial, en este caso vamos a tener la resultante que va a estar formada por tres componentes. La componente F, la función F, la función G y la función H. Con variables independientes, ¿sí? La única variable independiente que tengo que es T. Entonces la resultante R de T va a estar formada por la componente 1, que es la función f de t, la componente 2, que es g de t, y la componente 3, que es h de t. ¿Sí? Y ahí vamos a permitir, de acuerdo a los valores que le damos a t, vamos a ir obteniendo distintos, ¿qué cosa? ¿Distintos qué? Puntos. Vectores. Distintos vectores. ¿Sí? Distintos vectores, que esos vectores siempre los vamos a ir, ¿sí? Los vamos a ir trazando desde el origen, ¿sí? Hasta cada uno de los puntos que yo obtengo con la resultante, logrando así obtener esa función, ¿sí? O esa curva, mejor dicho, la curva. ¿Sí? Cuando es bastante complicado con respecto al tema de las gráficas, ¿sí? Con respecto al tema de las gráficas, suele ser un poco complicado cuando trabajo con R3. Entonces, para ello necesitamos sí o sí poder trabajar con GeoGebra, ¿sí? En 3D, en donde simplemente acá lo único que quise hacer es mostrarle una función, ¿sí? Y cómo ustedes podrían ver en R3 el desarrollo de esa función, la curva, ¿sí? Cómo ustedes podrían ver cómo se va formando esa curva, ¿sí? En la medida en que va cambiando los valores de t. Si acá ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo sacamos eso? ¿Cómo sacamos el RT? ¿Y qué le estaría faltando acá para poder calcular el RDT? ¿Le está faltando algo? ¿Qué le falta? Los valores de... Le está faltando, si ustedes se fijan, me estaría faltando hacer aquella tabla, claro, hacer aquella tabla en donde yo diga, bueno, para t, ir asignándole distintos valores de t, ¿sí? Una tabla de valores. Que por un lado agrego t y por el otro lado voy a decir, bueno, la función resultante es a r de t, ¿sí? Y con eso se grafica la función. Vamos, nada más que lo puse como para que vean una representación gráfica de cómo sería en R3. ¿Sí? A estas funciones, si ustedes lo leen en el apunte de Monjor, estas funciones se denominan alabeadas. ¿Sí? Y la curva esta se denomina alabeada. Sí, son ejemplos, exacto. Sí, 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 sí. Estos dos ejemplos que estoy mostrando acá en R3, ¿sí? Por eso es que les comentaba, vamos a estar trabajando mucho con el tema de vectores, ¿sí? En R3
es simplemente ejemplos de vectores. ¿Sí? ¿Cómo haríamos la gráfica? Esto sí o sí lo tendríamos que colocar en un GeoGebra, si no, no lo podríamos graficar. Bueno, antes de pasar a ver, ¿sí?, los campos escalares y los vectoriales, y después pasamos a ver algo de dominio, que el dominio es más sencillo. Cuando yo hablo de campo, antes de pasar al campo escalar, vamos a ver qué es lo que es un campo físico. El campo físico es aquella región, ¿sí?, del espacio en donde cada punto del mismo puede tener un valor concreto, ¿sí?, de una magnitud concreta. Por ejemplo, dentro del campo físico, nosotros lo podemos representar como campos escalares o campos vectoriales. Esto ya es más amigable, ¿por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con campos escalares, como por ejemplo la temperatura, ¿sí?, para representar, ¿sí?, a la temperatura necesitamos simplemente obtener, ¿qué cosa? Necesitamos un número que nos va a permitir determinar, podemos definir a la temperatura, ¿sí? Por eso le llamamos campo escalar, mientras que los campos vectoriales están representados por un vector, el cual contiene una dirección, ¿sí? Tenemos a partir del punto de partida o punto de aplicación, que es el punto de inicio, tiene un sentido, ese vector. Ese sentido está determinado por la flecha, ¿sí? Y desde el punto de partida hasta el sentido del vector, ¿sí?, eso me determina el módulo de ese vector, ¿sí? Los campos vectoriales, cuando trabajemos con campos vectoriales, vamos a ver derivadas, lo estoy asociando a la parte práctica, las derivadas direccionales, ¿sí? Cuando nosotros trabajemos con derivadas direccionales, yo voy a trabajar con campos vectoriales, ¿sí? En ese caso yo voy a decir, bueno, ver, derivadas direccionales. Bien, cuando nosotros trabajamos con el campo físico, ¿sí?, esa es la definición de campo físico, ¿sí? Es una región del espacio en donde cada punto, ¿sí?, del mismo tiene un valor concreto de una magnitud concreta. ¿Sí? Es la definición nada más. Y después sí decimos que dentro del campo físico podemos representar como escalar o vectorial. Escalar usamos o lo representamos al campo físico desde el punto de vista escalar, podemos representar la temperatura. ¿Sí? Cada uno de estos puntitos, ¿sí?, nos va a determinar la temperatura. Mientras que el campo vectorial está representado por medio de un vector. Esa es la diferencia que tenemos en los campos físicos, o escalares o vectoriales. Dentro de los campos escalares, ¿sí?, y acá fíjense bien en esto, ¿sí?, cuando yo hablo de campos escalares, ¿qué se refiere? Son funciones que tienen dos o más variables independientes, por eso me dice que el conjunto, en este caso de partida, ese conjunto X, las componentes del mismo están dadas por X1, X2, Xn. Es decir, que el conjunto de partida, ¿sí?, o el conjunto de dominio de X está incluido en Rn. ¿Por qué decimos en Rn? Porque depende, ¿sí?, de qué cosa, de la cantidad de componentes que tiene, ¿sí?, del número de componentes que tiene. Conjunto de partida, a los cuales le corresponde como imagen, ¿sí?, o conjunto de llegada, que lo llamamos I, el cual se encuentra incluido en R, ¿sí? Es decir que vamos a tener una función que va de Rm, o como por ejemplo en este caso de Rn a R, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bien. Es decir,
Por ejemplo, cuando yo tengo y, que es igual a f de x1, x2, x, es la representación analítica de lo que acabamos de ver recién, que tengo como un conjunto de partida, como dije recién, x, que está incluido en Rn, ¿sí? N son las distintas componentes que puede tener, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir y que ya se halla en función de cuando trabajamos con funciones compuestas, puedo decir, bueno, que y se halla en función de x, y, z, o u, v, w, ¿sí? Esas son las distintas componentes, ¿sí? Y se halla en función de cada una de esas componentes, ¿sí? Si yo digo x, y, z, entonces voy a decir que mi conjunto de partida está formada por ¿cuánto? Si yo digo que es x, y, z. 3. R3. Por 3, ¿sí? Cuyo, ¿sí?, conjunto de llegada, que está representado con i, le corresponde ¿qué cosa? 1, ¿sí? Es un número real o escalar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso ponemos así, es un número real o escalar. Y es igual a f de x. Voy a tratar de que los teóricos sean lo más amigable posible, porque es la primera vez que me toca los teóricos y soy muy profe del práctico. Entonces voy a tratar que los teóricos sean lo más amigable posible, ¿sí? E inclusive para los parciales también voy a tratar de que los teóricos sean lo más amigable posible. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, perfecto. Sí, sí, porque si no, ¿sí? Recuerden lo que se puede llegar a tomar y que les voy a decir, bueno, miren, yo tengo una visión muy práctica, entonces recuerden lo que se les puede llegar a tomar en el teórico. ¿Qué es el campo escalar? ¿Sí? ¿Qué se puede tomar esto? ¿Estamos? Aparte tampoco tantas preguntas, a lo sumo, qué sé yo, 10, no sé cuántas, porque todavía no he hecho nunca hice el teórico, los parciales, pero bueno, ¿sí? Recuerden esa definición, ¿sí? En este caso, ¿sí?, la definición simbólica te dice que la función se haya definida en el dominio X, ¿sí? En donde, si ustedes se fijan, esto sale solo, en donde, ¿qué cosa? Tenemos como conjunto de partida R en M, ¿sí? M es ¿qué cosa? El número de componentes que tiene, y tiene como conjunto de llegada, ¿sí? Y como conjunto de llegada está definido en R, ¿sí? Porque dice que es un número real o escalar. ¿Vamos? Esta es la definición, ¿sí? ¿De qué? De un campo escalar. Disculpe, profe, ¿la puede repetir una vez más a la definición simbólica? Sí, el campo escalar dice que se define en el dominio X, que está incluido en, fíjate que está incluido en Rm con imagen en R. Eso es lo que te dice. Está incluido en Gracias. Rm con imagen en R. O Te sea está que el dominio diciendo, estaría en M dimensiones. claro, eso es lo que te está diciendo. El dominio le corresponde m dimensiones y la imagen es un número real o escalar. Por eso te está diciendo en R. ¿Vamos? ¿Se entiende la definición? Sí, profe. Entonces no lo podríamos graficar, digamos, al ser en M dimensiones. Claro, ya vamos a ver algunos ejemplos de los campos escalares. ¿Estamos? Por ejemplo, mira, un campo escalar, ¿sí? Es complicado dibujarlo. Por ejemplo, si vos tenés z, que es igual a f de xy, en este caso, ¿sí?, como variable dependiente tengo z, y como variable independiente tengo a x ahí. Uno de los gráficos que podrías hacer es un paraboloide, mira cómo le puse, paraboloide elíptico, ¿sí?
Pero esto lo tenés que graficar puramente en GeoGebra y vas a ver cómo se va moviendo y va tomando, cada uno de esos puntos va tomando, ¿sí? Por eso te dice que toma en Z, toma un punto, un valor, ¿sí? Z, bueno, se define en R3. Obviamente que esto lo tenés que hacer con GeoGebra, no podemos hacer ni en el pizarrón ni en nada. ¿Sí? Y esta es la fórmula del paraboloide. ¿Estamos? Del paraboloide elíptico. Ese es un ejemplo práctico de en qué lo usaríamos. Bien, los campos vectoriales son funciones a las que, y fíjense en este caso a diferencia del anterior, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo campos escalares, los campos escalares que nos quede claro que en el dominio, ¿sí? Está definido por m componentes y va a tener como imagen, esto es lo que yo me tiene que quedar como resolución o como definición. Dominio m componentes y como imagen voy a tener un número real o un número escalar, ¿sí? Campos escalares. Ahora vamos a ver, y le mostraba el ejemplo. Ahora vamos a ver campos vectoriales, que es lo último que nos queda, ¿sí? Dentro de los campos vectoriales, la característica que tiene es que a un conjunto n de variable independiente, es decir, en el dominio, puedo tener, ¿sí?, un vector con n componentes, le corresponde o tiene como imagen, ¿sí?, un vector, ¿sí?, con, en este caso, m componentes. La característica que debe cumplirse es que n debe ser igual a m. Es decir, que si vos tenés un dominio, ¿sí?, con un vector de grado 2, de 2 componentes, la llegada también, ¿sí?, tu conjunto de llegado, tu imagen, también tiene 2 componentes. ¿Sí? Por eso decimos que X es aquel conjunto que está incluido en este caso en Rn y que Y es el conjunto imagen que se encuentra incluido en Rm. ¿Sí? Pero no nos olvidemos de que n debe ser igual a m. ¿Se va entendiendo ahí? Tenemos Sí, un profe. sistema, vamos a tener un sistema de ecuaciones en donde voy a tener, ¿sí?, tantas ecuaciones como componentes tenga, ¿en dónde? En el espacio, o sea, fíjense, voy a tener en la I1, dimensión, ¿no? El dominio. claro, en el dominio, miren, voy a tener I1, ¿sí?, que se halla en función de n componentes. Y voy a tener un sistema de ecuaciones en donde voy a tener tantas ecuaciones, miren como que dominio o imagen. ¿Cuántas ecuaciones voy a tener? Depende de quién las ecuaciones. De la imagen. ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta? Si la imagen, si el conjunto I tiene m componentes, entonces voy a tener m ecuaciones. ¿Sí? Fíjense, I1 se halla en función de X1, X2, Xn. I2 se halla en función F2 de X1, X2, Xn. Hasta llegar al IM que se halla en función, ¿sí?, de X1, X2, Xn. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Y profe. entonces, ¿por qué n tiene que ser igual a m? Fíjense en que tiene que tener, miren, ahí les muestro. Ahí ¿Y les por muestro. qué, profe, no usamos N, R a N? Le implica RN también. Claro, lo que sería, en este caso, voy a tener una función que sea que define un dominio en X, ¿sí? Aquí está en el dominio X, en donde está incluido en Rn, es la nomenclatura, Rn como dominio y que tiene como conjunto de partida Rm.
pero n es igual a m. ¿Sí? Es decir, que si vos en el conjunto, en el vector de partida tiene dos componentes, el conjunto de llegada también tiene dos componentes. Ahí te muestro con el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. A ver si con el ejemplo está más fácil. Dice, vamos a ver un ejemplo de estos campos vectoriales en R2 y en R3. Vamos a ver qué pasa en R2. ¿Sí? Vamos a ver en el plano en R2. Dice, nosotros tenemos un campo vectorial en R2 en donde establecemos un punto, ¿sí? En este punto lo llamamos A, correspondiente a las coordenadas X e Y, ¿sí? Bidimensional en R2. Y que a partir de ese punto voy a trazar un vector, ¿sí? Voy a trazar un vector en donde el vector va a estar formado por dos componentes, que son, o dos funciones, que son P y Q, que van a tener, ¿sí?, las mismas componentes que el punto, X e Y. Por eso dice que el dominio y el vector, o el conjunto de llegada, ¿sí?, tienen la misma dimensión. ¿Se dan cuenta? Trabajo siempre en función. Si acá en el punto obtengo un punto en el plano X e Y, voy a trazar un vector, ¿sí?, que va a estar formado por la función P y por la función Q, cuyas componentes de esos funciones P y Q son X e Y, X e Y. ¿Sí? Bidimensional. De R2 a R2 o de R3 a R3. Eso es lo que me está diciendo. Parto de R2 a R2. Nada más que para representarlo simbólicamente, yo digo que el conjunto de partida es N y el conjunto de llegada es M. Pero es de R2 a R2 o es de R3 a R3. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí, profe. ¿Vas queriendo? Lo mismo sucede con el R3, ¿sí? Yo trazo, de acuerdo a las coordenadas X, Y y Z, obtengo un punto, que lo voy a llamar M, cuyas componentes de ese punto, fíjense en que es en el espacio, va a estar formado por X, Y y Z, y a partir de él puedo obtener un vector, ¿sí?, que también va a estar formado, un vector F, lo llamamos F, que también va a estar formado ¿por qué? Por X, Y, Z. ¿Sí? Por eso dice de R3 a R3. ¿Sí? Dominio en 3, ¿sí? Conjunto de dominio, conjunto de llegada en 3. ¿Sí? Veamos un ejemplito. En el ejemplo de los campos vectoriales me dice, tenemos un vector que está formado por X, Y, Z, donde tenemos Z sub I más E elevado a la X, Y, Z por el vector, ¿sí? En este caso I era el vector, ¿no? Versor I por el versor J, más la otra función que está dada por X al cubo más Z al cuadrado, todo eso que lo vamos a multiplicar por K, ¿sí? En donde me dice, asignarle los puntos P1 y asignar el punto P2, ¿sí? ¿A qué cosa? A ese vector, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es, encontramos el primer punto. Y una vez que yo obtengo ese punto, lo voy a ir y lo voy a colocar, ¿en qué cosa? En ese vector, y voy a obtener como resultado, ¿sí?, 2.1 pi al cubo más 4. ¿Sí? Y voy a obtener un vector cuyo resultado va a estar dado por 2.1 pi cubo y 4. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el otro punto. Busco el otro punto y a partir de ese punto que obtengo en el espacio, voy a agarrar, voy a representarlo en el vector, ¿sí?, en la función que tengo, y ahí voy a obtener mi vector, ¿sí?, que va a estar dado por 2. Estos son ejemplos nada más, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que a partir de un punto en el espacio, a ese lo puedo expresar en el campo vectorial
¿sí? Y voy a obtener de esa manera como conjunto de llegada un vector, que va a tener va a pertenecer a la misma dimensión o tiene la misma dimensión que el punto de partida, que es el dominio. ¿Sí? Punto de partida, nosotros teníamos X y Z, punto de llegada X y Z. Claro, con el conjunto, o sea que vos, en este caso, con X, este es X, esto es Y y esto es Z. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar en la parte práctica mucho con las representaciones, ya sean de derivadas direccionales. Con las derivadas direccionales vamos a graficar, bueno, ahora estamos graficando con el tema de dominio, ¿sí? Vamos a graficar los máximos y mínimos, ¿sí? Entonces, en este caso, vos vas a decir, bueno, tomo un punto en el espacio que va a estar dado por X, por Y y por Z, ¿sí? Lo representas a ese punto y a partir de evaluar ese punto, ¿sí? En la función, vas a obtener esa resultante, en este caso ese vector, que es el vector de llegada, ¿sí? Lo que te quiere decir es que vos trabajas de R3 a R3, ¿sí? O trabajas de R2 a R2. Pero la característica que se debe cumplir cuando vos trabajas con campos vectoriales es que el conjunto de partida, ¿sí? Por ejemplo, si está incluido en R2, vas a tener como imagen o conjunto de llegada también, ¿qué cosa? Que el vector que esté representado en R2. Siempre van a ser dos o más, digamos. Claro, siempre es 2 o más y la Y es el mismo característica valor. y es del mismo valor. Ese es el concepto que a mí me tiene que quedar. Es 2 o más, ¿sí? Y siempre tiene que tener el mismo valor, ya sea que si estoy en R2, el vector de llegada va a ser R2, o si estoy en R3 y el vector de llegada va a ser R3. ¿Sí? Esa es la característica de los campos vectoriales. Y por último, que sería, digamos, lo que más allá de que le pase el PDF y de que tengan para leer, lo que tendrían que recordar es, bueno, tengo distintos tipos de funciones, como son la función escalar, la función vectorial, campo escalar, campos vectoriales, ¿sí? ¿Cuáles son las variables independientes? ¿Cuáles son las variables dependientes? ¿Sí? ¿Qué tengo como variable independiente? En este caso la variable dependiente es X, que tengo como variable dependiente es la Y. ¿Y cómo es la definición simbólica? Esto es lo que yo me debería recordar para el momento del parcial, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros hablamos de campos vectoriales, acá está, ¿sí? Que M debe ser igual a N, es decir, debe ser, la característica que tiene que tener es que debe ser de la misma dimensión. N y M, la misma dimensión. Acá puedo estar en R2 y me va a llegar, ¿qué cosa? Un valor escalar, ¿sí? En este caso estoy en R, ¿sí? Y me voy a tener como conjunto de llegada, voy a estar en Rm. Y en este caso de R1 a R1, ¿sí? Digamos, sería como el resumen de los 4 tipos que tuvimos viendo. ¿Sí? ¿Se entendió medianamente? Esto es lo que van a tener que después, obviamente, leer bien, ¿no? ¿Estamos? La parte, digamos, la más rebuscada. Ahora, Profe, una a ver, pregunta. sí, En el parcial, ¿cómo serían más o menos este tipo de preguntas? Tipo, ¿cuál es la definición? O sea, explicar la definición claro, simbólica. sí, más que nada es cuál es la definición simbólica y cómo se representa. Por ejemplo, yo te puedo poner la función escalar.
vuelvo a repetir, es la primera vez que estoy en el teórico, me van a sentir nerviosa porque no es lo que habitualmente estaba, lo que daba yo doy mucho, yo doy el práctico, ¿sí? Entonces lo voy a hacer al teórico más bien práctico, ¿estamos? Más allá de que es el teórico, pero bueno, ¿sí? Lo voy a hacer más bien práctico y tendría que hacerlo al examen porque no lo hice nunca. Pero, por ejemplo, dada una función vectorial, ¿cómo se representa simbólicamente? ¿Sí? Porque esto es lo que yo me tengo que acordar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se representa? O la definición, ¿sí? La definición que después yo al pasárselo ustedes también lo van a tener. ¿Sí? Por ejemplo, si el campo vectorial, yo te pongo el campo vectorial, ¿sí? Su definición simbólica es que va de la función que está definida, ¿sí? En el dominio X, que está incluido, va de R a Rm en un campo vectorial, ¿sí? Entonces, bueno, vos ahí me vas a tener que decir cómo es la definición simbólica. ¿Sí? Pero no, ya les voy a ya lo vamos a ir viendo con tiempo el tema de el parcial y a ver cómo se toma y a ver cómo tomó el año pasado el profe Fuji. Me voy a basar mucho, vuelvo a repetir, me voy a basar mucho en los apuntes también que él tiene y en cómo él tomó el parcial el año pasado. ¿Sí? Me voy a basar en eso. Buenísimo, profe. Sí, me voy a basar en eso porque, bueno, vuelvo a repetir, es la primera vez, entonces me van a ver, me van a sentir hasta con nervios y con todo. ¿Amor? Bien. Ahora vamos a ver el tema de que nosotros, eso sí, estamos muy acostumbrados. A ver si yo lo estoy compartiendo, no me parece que no. Ahí está. ¿Sí? Vamos a ver el tema de dominio. Cuando nosotros trabajamos con dominio, ¿sí? Vuelvo a repetir, estamos también dentro de la unidad 1. Antes, ¿sí? De comenzar con dominio en análisis 2, vamos a ver con dominio en análisis 1. ¿Se acuerdan cuando nosotros trabajamos con dominio en análisis 1? Que nosotros decíamos, a ver, eso sí, así me la hacen un poco más amigable. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con dominio en análisis 1? ¿Qué decíamos del dominio? Eran todos los valores para el que podía tomar la función donde existía. Claro, el dominio son todos aquellos valores en X, por eso es que se representa. Fíjense en que acá yo agarré y lo dejé expresado, representado. A ver, esperen que quiero sacar el lapicito. Ahí está. ¿Sí? El dominio, ¿sí? Lo representábamos en el eje X, lo representábamos a través de una recta, ¿sí? De esa recta real, en donde tomábamos un intervalo y decíamos, ¿qué cosa? Bueno, en este intervalo que va de tal valor a tal valor, con respecto al eje X, la función valuada en ese intervalo, en un punto determinado, ¿existe su imagen? ¿La función existe en ese punto? ¿Sí? Si la función existe en ese punto para los distintos valores de X que yo tome, ¿sí? Eso me determinaba qué cosa, el dominio de la función. El dominio son todos los valores de X en donde la función existe. ¿Sí? El dominio. La imagen nosotros la representábamos con respecto a qué cosa, con respecto al eje. ¿Sí? El dominio se representa con respecto al eje X y la imagen con respecto al eje. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Esto nosotros Sí, lo profe. veíamos, lo vimos ya, lo vimos en el año pasado. Ahora, en este caso, ¿sí? Decimos, tenemos una función z que es igual a f de xy y vamos a definir el dominio de la función, pero, ¿sí? Al conjunto de pares ordenados, pero fíjense en esto. Tengo el conjunto de pares ordenados para los cuales la función queda definida de la siguiente manera. Y miren cómo dejamos expresado el dominio. Acá, ahí le hago la línea. Nosotros tenemos, si vamos a representar, por un lado tenemos dos superficies, tenemos z, que es esto, que se halla en función de
¿sí? De X y de Y, y tenemos el plano Z, ¿sí? Que hay en función Z, que es igual a C, ¿sí? Que es una constante del plano. La intersección de ese plano con la superficie Z, que es igual a f de x, la intersección entre estos dos, ¿sí? Me representa, ¿sí? En el plano X e Y el dominio, ¿sí? Entonces, lo que yo me tengo que acordar es lo siguiente. A mí me dan una gráfica, ¿sí? Esa gráfica está representada por los ejes X, Y y Z, ¿sí? Es decir, está en R3, la gráfica. Pero el dominio lo voy a representar en un plano, es decir, lo voy a representar en R2. El dominio se representa en un nivel inferior al de la gráfica, ¿sí? La gráfica la tengo representada en R3, ¿por qué? Porque determino la altura, fíjense en esto, ¿sí? Vuelvo a repetir, tengo dos superficies, tengo una que corresponde a un plano, en donde Z es igual a C, ¿sí? Y el otra superficie es que Z es igual a F de X. Al hacer la intersección entre estas dos figuras, obtengo en el plano X e Y el dominio de la función. Esa sería la definición, ¿no? La definición. Otra cosa a tener en cuenta, que esto nosotros lo vimos ya ayer, ya van a ver que ahora viene cosa más amigable. Ayer nosotros vimos que existen un par de restricciones en el dominio. ¿Sí? Existen un par de restricciones. Es más, acá le está faltando una restricción que también vimos ayer. Una de las restricciones que nosotros vimos es que cuando tengo una fracción, ¿sí? El denominador debe ser distinto de eso. ¿Sí? Yo no puedo hacer una división por 3. La otra era que cuando yo estoy analizando el dominio de la función, ¿sí? Analizo el dominio, cuando estoy trabajando con raíz de índice par, ¿sí? El argumento de ese dominio debe ser como mayor o igual a 0. Por otro lado, el logaritmo, ¿sí? El argumento del logaritmo, ¿sí? No puede ser nunca menor a 0. El argumento del logaritmo, el valor de x debe ser mayor a 0. ¿Sí? Y había otra más, ¿no? Había otra por ahí. ¿Cuál era esa otra? Que en el largo coseno y en el arcoseno x tiene que ser mayor o igual a -1 y menor o igual a 1. Perfecto, que lo sabíamos tomar, ¿te acordás? Como valor absoluto, ¿te acordás? Nosotros decíamos arcoseno o arcocoseno de 1 en valor absoluto. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a pasar a ver algo más amigable, ¿sí? Que son distintos ejemplos de cómo vamos a hacer el cálculo del dominio. Entonces, cuando nosotros nos dan un ejemplo de cómo vamos a calcular el dominio y nos dan el ejercicio, nos dan este ejercicio, lo primero que tengo que hacer para calcular el dominio es ver qué cosa, a cuál de esas restricciones corresponde. ¿A cuál de las restricciones corresponde? Entonces, vamos a decir, ¿sí? Pasamos el limpio y yo digo, bueno, tengo Z que es igual, estoy a la restricción de qué. Si voy y me fijo de las 3, estoy en una raíz. Bueno, tengo que ver cómo debe ser el argumento de esa raíz. ¿Sí? El argumento dice que debe ser mayor o igual a 0. De una raíz de índice par puede tomar valores iguales a 0. Entonces ponemos, ¿sí? El argumento mayor o igual a 0, pasamos, ¿sí? Este que dice menos, pasamos las variables al otro lado de la desigualdad y acomodamos, como hemos hecho ayer, los valores de las variables. Ojo, acomodo las variables, siempre las voy a colocar en la parte izquierda y el radio en la parte derecha, pero no me puedo olvidar de qué cosa, de cambiar también y de invertir la desigualdad, ¿sí? No vayan a querer acomodar solamente la variable y a dejar y la desigualdad como está, porque estaría mal. ¿Se dan cuenta? Estoy viendo la parte práctica, ¿no? ¿Se dan cuenta de esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe.
Perfecto. Entonces, si a mí me muestra la figura que dice x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1, entonces lo que me está diciendo en esos momentos es que voy a tener una circunferencia de grado, ¿sí? De radio, mejor dicho, de radio. ¿Cuánto vale radio? 1. De radio 1, ¿sí? ¿Y en dónde voy a tener en cuenta esto? Lo puedo tomar en el teórico, en donde voy a tener en cuenta qué cosa. Todos los valores comprendidos en el radio, inclusive también qué cosa, los puntos de frontera, ¿sí? Los puntos de frontera o el contorno. ¿Estamos? Entonces el dominio de la función está dado por el par x e y, tal que, ¿sí? Pertenece, bueno, en este caso el dominio de función son aquellos valores x que pertenece a R2, ¿sí? Fíjate que estoy trabajando en R2, tal que x cuadrado más y cuadrado debe ser menor o igual a 1. Esa es la restricción que tiene. ¿Estamos? Profe, Esa es la definición de dominio ahí. Sí, cuando dice menor o igual a 1, ¿eso significa que si incluye el punto frontera? sí, sí. Cuando dice menor o igual a 1, en esta parte de cita, que esto es importante no solo para la parte práctica, sino que también para el teórico, o sea, vos te dan así, menor o igual, significa que estás tomando todo el borde o los puntos fronteras, ¿sí? Los puntos interiores, ¿sí? A la circunferencia y los de frontera también. ¿Estamos? Gracias. Si a vos te dice, por ejemplo, menor a 1, significa que a la gráfica, ¿sí? Los puntos de frontera no los tiene en cuenta, sino que va a ser con líneas, ¿sí? De punto. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser punteado, ¿sí? No va a estar tomando los puntos fronteras o el contorno. Vamos a ver, y si ustedes hacen esta gráfica, colocan esta función en GeoGebra con 3D, ahí van a poder observar cómo es la gráfica, ¿sí? En 3D. Nosotros acá lo graficamos directamente en el plano. ¿Estamos? Cuando, por ejemplo, a mí me dice el ejemplo 2, z es igual al logaritmo de x más y. Entonces, me tengo que acordar qué restricción tenía. Y tengo la restricción del logaritmo. ¿Cómo era mi restricción del logaritmo? Bueno, el logaritmo me dice que el argumento debe ser mayor a 0. Esa es la restricción. Bueno, entonces voy y vamos a calcular el dominio, ¿sí? ¿Cómo hacemos el cálculo ese? Agarramos y decimos, vamos a calcular el dominio, ¿sí? El argumento de este logaritmo debe ser como mayor a 0. Es decir, que y debe ser, si yo paso x para el otro miembro, y debe ser, ¿qué cosa? Mayor que menos x. A la hora de hacer la gráfica, ¿sí? Vas a ver que tenés, ¿qué cosa? Tengo una recta decreciente, y mira, esto es como la pregunta que vos me hiciste recién. Vos decís, el dominio toma todos los valores de y, ¿sí? Esto es y esto es x. El dominio toma todos los valores de y que sean, ¿qué cosa? Mayores a esa recta decreciente. Y es una recta que está con líneas de punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está tomando esos puntos fronteras, sino que está tomando todos los valores que están por encima de esa recta. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, profe, se entendió. Bien, entonces el dominio está dado por, ¿sí? Los valores x e y que pertenecen en este caso a R2, tal que, y la restricción que tiene es que y debe ser mayor que menos x. ¿Sí? Y ahí queda representado el dominio si a vos te toca hacer un logaritmo. ¿Parciales con logaritmo vas a tener? Sí, vas a tener parciales con logaritmo. Puede ser que ahí vos tenés el logaritmo de x más y más el logaritmo de tal cosa. O vos podés tener una raíz y en el denominador tengas un logaritmo. ¿Sí? Pero ejercicios con logaritmo y ejercicios con raíz, seguro que van. Podés tener así
esta parte en el numerador y abajo que diga logaritmo de x más y. Por ejemplo, mira, ahí te tiré una idea. ¿Sí? La raíz, tenés que analizar la raíz y tenés que analizar la fracción. En este caso solamente analizar la raíz. Mira cuando vos podés tener esta restricción, como dijo el compañero hace un rato, que vos podés tener arcoseno o arcocoseno, cuando vos tenés el arcoseno, ¿sí? Y el argumento, fíjate que tenés x sobre 2, más la raíz. Tenés que ver un par de restricciones, ¿sí? Vas a tener que analizar. A ver, yo les pregunto, porque esto es a nivel práctico, ya, ¿sí? Si bien lo estamos viendo en el teórico, porque va en el teórico también, en el teórico se hacen ejemplos de la parte práctica, pero a nivel práctico, ¿cómo analizamos esto? A ver, ¿quién se anima? Voy a tener cuántas restricciones. 2. Dos, Restricciones. profe. Tengo 2 restricciones, ¿por qué? Porque por un lado voy a analizar, o sea, mejor dicho, voy a tener 2 condiciones. Por un lado tengo que analizar qué pasa con el arcoseno, ¿sí? Con la restricción del arcoseno propia, que habíamos dicho que va entre -1 y 1, porque el arcoseno me decía que tiene que estar el valor en valor absoluto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho valor absoluto de 1? Entonces vamos a analizar la restricción, -1 y 1 para arcoseno o arcocoseno. Y por otro lado, voy a analizar las restricciones, pero fíjense en que acá tengo un producto, a veces esto no se ve bien. Tengo un producto de x por y, en donde o ambos son positivos o ambos son negativos. ¿Se dan cuenta? En esta restricción. En esta restricción puede ser que no se percaten de que yo tengo que tener más por más, que es mayor, ¿sí? Tiene que ser un valor mayor a 0, que me da, o menos por menos más, ¿sí? Entonces, bueno, tengo que analizar esos 2 caminos para la raíz y tengo que analizar la restricción del arcoseno. En este caso, yo voy a poner el argumento del arcoseno, que está comprendido entre -1 y 1, paso ese 2, como estamos acostumbrados cuando trabajamos con intervalos, ese 2 pasa a ambos miembros, ¿sí? De las desigualdades, entonces me va a quedar 2 por 1, 2, y 2 por -1, -2. Entonces voy a tener x comprendido, x va a estar comprendido entre -2, va a tomar los valores de x comprendido entre -2 y 2. ¿Sí? Y pintamos todo eso. Por un lado. Por otro lado, analicemos la raíz. Puede ser que yo tenga mayor y mayor, o puede ser que yo tenga menor y menor. ¿Sí? Entonces, bueno, al analizar las raíces, yo voy a tener soluciones 1 y solución 2. Dependiendo si tomo para x que sean positivo y positivo, voy a tomar esta parte. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? X positivo y positivo. Tengo esta parte. La otra condición tengo X negativo y negativo. Tengo esta otra parte. ¿Sí? ¿Lo logran ver? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Bien. Perfecto. ¿Sí? Entonces, por último, nos quedaría, ¿qué cosa? Fijarnos, ¿sí? Al colocar el dominio, entonces, ¿cómo estaría dado? El dominio es aquellos valores de x que pertenecen al reducto, tal que o colocamos la restricción que le corresponde al arcoseno y para x mayor o igual a 0 y mayor o igual a 0. U para x menor o igual a 0 y menor o igual a 0. Eso es lo que tenemos que analizar. Vamos a tomar una o la otra. ¿Sí? Y este es y este es esto o esto. ¿Estamos? Sí, profe. A ver, estaba viendo. Les muestro este ejemplo. ¿Sí? Este ya sería nuestro último ejemplo. Les muestro el ejemplo. Por ejemplo, z que es igual a 1 sobre x cuadrado menos 1. ¿Sí? Son ejemplos que me ha compartido una colega. ¿Estamos? Entonces, bueno, se los estoy mostrando, se los estoy compartiendo. Acá, en esta parte, ¿sí? Yo tengo que analizar el dominio de esta función. Miren,
está muy sencillo acá el dominio de la función. Yo necesito analizar el dominio de la función. Entonces, ¿qué restricción tengo? Y tengo la restricción de una, ¿de qué? Primero, X al cuadrado menos y tiene que ser distinto de 0. perfecto, tiene que ser distinto de 0 porque estoy con la restricción de la fracción, ¿sí? En el denominador. En el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces colocamos que eso debe ser distinto de 0, por lo tanto x cuadrado debe ser distinto de y. ¿Sí? Si ustedes se fijan, y, ¿sí? Si yo hago y que es igual a x cuadrado, ¿qué me está dibujando? Me está dibujando la parábola genérica que pasa por el origen. ¿Se dan cuenta? Cuando hablábamos de la familia de parábolas. Bueno, esta es cuando hablo de la familia de parábolas en análisis 1, que pasa por 0. Y entonces me dice, toma todos los valores de y, ¿sí? ¿Qué tomaría acá? ¿Solamente esto? Miren, toma todos los valores de y. El dominio está dado por todos los valores de y que sean distintos de ¿qué? De x cuadrado. O sea, al ser distinto de x cuadrado, ¿qué me está diciendo? No está tomando la parábola. Claro, no está tomando la parábola. Lo único que no está tomando son los puntos frontera, los puntos que me establecen la parábola. Pero yo pregunto, ¿los valores negativos los toma en y? Sí. Los toma, porque me dice, toma todos aquellos valores que sean distintos a qué cosa, a la trayectoria de mi parábola. Eso es todo lo que me está diciendo. ¿Sí? ¿Por qué se dio este ejercicio? Y como me decía mi compañera, es porque a veces, la equivocación está puesta acá, en el denominador. Ustedes dicen, bueno, el denominador mayor a 0. ¿Por qué mayor a 0? Si no tengo una raíz. ¿Sí? Eso es lo común, que a veces se equivocan al colocar eso. Si yo acá estoy en las restricciones, ya les digo cuál. ¿En qué restricción estaríamos? En esta. ¿Sí o no? Porque estoy trabajando con una fracción. En esa restricción estoy. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Entonces estoy trabajando con esa restricción, ¿sí? En donde debe ser distinto de eso. Bien. Y si ustedes esta función la representan, ¿sí? O la escriben en GeoGebra, les va a mostrar la siguiente, la gráfica. ¿Sí? Entonces el dominio está dado por todos aquellos valores de x e y que pertenecen a R2 tal que y debe ser distinto de el valor que toma, ¿qué cosa? La parábola. ¿Sí? O sea, la frontera o la trayectoria de mi parábola. ¿Qué pasa? Por el hoyo. ¿Sí? Bueno, hasta acá quería mostrarle y que tenía, esperen que ya se lo busco, tenía un ejercicio. Yo les voy a compartir hoy, que anoche les estuve escribiendo, ¿sí? Si no se me enojan, pero se los escribí anoche en una hoja, ¿sí? Porque hay algunos profes también que directamente se los escribe en una hoja y se los envía como foto, como un PDF, ¿sí? Si ustedes no se enojan, yo les voy a sacar una foto o lo voy a escanear y lo voy a convertir en PDF a todo un desarrollo teórico, un poquito más de lo que es entorno reducido, que nos tenemos que acordar de eso, ¿sí? Que nosotros lo vimos en análisis 1, bueno, yo se los voy a compartir para que la clase que viene, si quieren, vemos un poquito de entorno reducido y ya les digo de qué. A ver, entorno reducido, conjunto conexo, conjunto simplemente conexo, ¿sí? Y bueno, y después los demás temas eran los que ya hemos estado viendo. En caso de que tengan dudas, ahí tienen hasta más ejemplos, ¿sí? De función vectorial, campo escalar, ¿sí? Entonces le voy a compartir el PDF, estos dos, y le voy a compartir también lo que les transcribí ayer en hoja, ¿sí? De entorno reducido. Espero que al menos sea un poquito claro. Genial, profe, gracias. Bueno, profe, ¿Sí? nos vemos. Chao, chicos. Muchas gracias, profe. Nos vemos. ¿Dónde les puedo escribir?
quería escribirles un ejercicio. A ver. Acá. A ver si se animan a hacerlo, aunque sea para el lunes. Es este, miren, es que dice x cuadrado más y cuadrado. Este me gustaría, ¿sí? Si lo pueden hacer para el día lunes y lo analizamos juntos. Sobre el logaritmo, ¿sí? ¿De qué? De i menos 2. ¿Sí? Sobre el logaritmo de i menos 2. Este ejercicio. ¿Sí? Dale, profe. Sí, miren qué bueno que está. Y se lo estoy diciendo, ¿no? Repasito de dominio, veamos ese ejercicio, cómo se hace, tiene un par de cositas, ¿sí? Que dice x cuadrado más y cuadrado menos 4i sobre el logaritmo de i menos 2. ¿Sí? Ahí ustedes tienen varias restricciones. La restricción fundamental del dominio, ¿cuál sería? La de la Raíz. La de la raíz. Esa es la restricción. Esto tiene que ser mayor o igual a 0. Es todo lo que digo. Después ustedes analicen el resto. ¿Sí? Buenísimo, ¿Cuántas profe. cuántas Gracias, profe, soluciones nos van a vemos. hacer y todo? Así ese lo podemos hacer. ¿Sí? Lo hacemos juntos, pero quiero que ustedes lo hagan también a ver cómo les dio. Bueno, gracias por la paciencia y nos vemos el lunes. Gracias, Nos vemos, profe. Nos profe. vemos el Muchas lunes. gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos, profe. Chao. Gracias.